Pero es importante la Navidad y diciembre porque celebramos o conmemoramos el nacimiento de Jesús. Así que tal vez Él no haya nacido literalmente en estos meses y tal vez no se acabó de volar tu tradición familiar de muchos años, pero mucho más que tal vez reconocer una fecha de que Jesús nació en el mes de diciembre es poder celebrar y entender que la razón de la Navidad es Jesús. ¿Cuántos pueden afirmar eso? Que eso es correcto. Y queremos contar esta historia acerca de la Navidad y tal vez dar algunas, yo las llamo como perlitas de oro en la Biblia acerca de esta historia. Y yo creo que tal como yo lo fui y como yo al estudiar fui impactado por tantas cosas que aparecen en esta historia, yo espero que tú también seas igual de asombrado al saber estas cosas acerca de la historia de Jesús. Así que vamos a leer en Lucas capítulo 2 versículos 1 al 5. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y ya les voy a explicar qué significan esas palabras. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Así que esta mañana vamos a enfocarnos en estos 5 versículos. Ahora, tal vez el trasfondo de la historia la conoces. Llegan a Belén, llegan los pastores, llegan los reyes magos a rendirle honor y adoración a Jesús, y esa es como la historia que nos sabemos. Pero estos 5 versículos nos ilustran o nos muestran algunas cosas acerca del por qué Jesús, María y José terminaron en la ciudad de Belén. No fue casualidad y no solo fue porque fue una profecía dada hace muchos años y se cumplió, pero mucho más asombroso que haya sido una profecía o no, es la manera como se cumplió esta palabra en la vida de Jesús. Y si lo leemos en estos versículos, y vamos a comenzar a desintegrar estos versículos en esta mañana. Lo primero es que se hizo un edicto, y este edicto es importante, o este censo que se hizo en esta época, y era mandar literalmente a todas las personas que estaban bajo el imperio romano de regreso a su ciudad, a sus ciudades natales. Y la razón por la cual querían enviar a las personas a sus lugares natales era para empadronarlos. O ¿qué significa esta palabra empadronar? Es que querían hacer un listado de la población para determinar el ingreso de impuestos que estaban recibiendo y presupuestar actividades en cada provincia. Básicamente era un censo para literalmente sacar el dinero de las personas para poder invertirla más adelante en actividades de esas ciudades o provincias en esos lugares. Así que los críticos de la Biblia, o bueno, las personas que escriben y hablan acerca del tema, anotan en este lugar o hablan acerca de este decreto como un decreto dado para que el pueblo pudiera regresar y así fuera más fácil establecer estos parámetros para cada uno de estos pueblos. Así que María, Josué y Jesús tenían que regresar a su estado natal o a su provincia natal para que ellos pudieran estar bajo este censo. Pero ahora si miramos en la Biblia, dice que Josué, María y Jesús, la profecía dice que tenían que regresar a Belén para que la palabra fuese cumplida. Entonces, lo que es importante, este primer punto, es que no importa el gobierno que esté en poder o en el poder, la profecía o lo que Dios quiere o su propósito se cumplirá a pesar de. Amén. Y esto creo que a mí me causa como mucha, no sé, me impresiona mucho como Dios lo hizo, que usó a un gobernador que no era cristiano, no conocía a Dios, no quería creer en Dios. El imperio romano era todo lo contrario a Dios, y usó al imperio romano para literalmente enviar a Jesús de regreso a su tierra natal, para que la profecía que fue dada en Isaías se cumpliera al pie de la letra. Si no hubiera sido por ese edicto,
seguramente Josué, María y Jesús hubieran nacido en el lugar donde estaban ahí en Galilea, pero por causa del edicto que fue enviado por este gobernador, pudieron regresar a Belén. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez, a todos, a los espíritus de los justos, sean hecho perfectos. La palabra inscrito es la misma palabra empadronado, que en el cielo quiere decir que hay un censo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es una sombra de lo que Jesús iba a hacer, o a través de su vida lo que iba a pasar con cada uno de nosotros, que ahora que Jesús ha muerto y ha resucitado, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y así como la vida de Jesús cuando era niño tuvo que ser inscrito en una lista, empadronado en una lista, de la misma manera, o la sombra que eso nos muestra es que ahora nosotros hemos sido escritos en un libro en el cielo. Así que iban a ir a Belén para que la profecía se cumpliese plenamente en la vida de Jesús. Ahora retomo rápidamente, para tal vez si estás tomando notas o para recordarte, la prédica se llama Camino a Belén, antes de que se me olvide. Y regresaron a Belén para que la profecía se cumpliese acerca de que Jesús tenía que nacer en este lugar. Ahora, Belén significa la casa de David, o venida de la casa de David, pero también tiene otra explicación este nombre, y es que significa la casa del pan o lugar de provisión. Ahora, ¿cuántos saben que en Jesús tenemos provisión? Amén. Ahora mira lo que dice en Juan capítulo 6, versículos 30 al 35. Dice: les dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les doy de comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Entonces Jesús nació en un lugar que describe literalmente quién Él es. Belén representa la casa del pan, casa de provisión, y Jesús nació en un lugar para que Él fuera la provisión del mundo entero. Él es el pan de vida que cada uno de nosotros que lo hemos aceptado en nuestro corazón, tenemos ese pan de vida residiendo en nosotros, para que nunca tengamos sed y nunca más tengamos hambre. Y así como los discípulos le dicen a Jesús: Jesús, danos siempre de comer de este pan, y Jesús simplemente les dice: si comen de mí, si comen del pacto que yo les he dado, si comen de la muerte y de la resurrección que yo les voy a dar más adelante, nunca tendrán sed y jamás tendrán hambre. Y es muy curioso como Dios hizo todo esto, que Él llevó a Jesús para que naciera o naciera en un lugar que describe literalmente quién Él es. Y Jesús nació en la casa del pan, la casa de la provisión, para morir y resucitar y ser la provisión y el pan de vida para toda la humanidad. Hay un buen lugar para decir amén. Así que Jesús es el pan de salvación de vida. Entonces, a través de ese edicto que fue dado por Augusto, ahora Él nace en un lugar que describe literalmente quién Él es. Y Jesús es nuestro pan de vida. Él es el pan de la provisión. Mateo capítulo 6 habla acerca de eso. También dice que Jesús es el pan de la sanidad. Mateo capítulo 15 habla acerca de eso. También habla de que Jesús y el Espíritu Santo es el pan de los dones del Espíritu Santo. También es el pan de respuesta a nuestras oraciones. Mejor dicho, Jesús es el pan el cual, si tú comes y yo como, nunca tendremos hambre y jamás tendremos sed otra vez. Amén.
Así que Jesús nace en este lugar, en el lugar que describe literalmente para que Él fue enviado a la tierra, y fue enviado para que las personas pudieran comer de ese pan. Así como el pueblo de Israel comió el pan del cielo, el maná, por 40 años, de la misma manera Él vino a morir por nosotros, descendió del cielo para que nosotros pudiéramos comer de ese pan de manera milagrosa y sobrenatural, para que nunca volvamos a tener hambre. Amén. Ahora, este viaje que Jesús, Josué y María hicieron desde Nazaret hasta Belén era aproximadamente 160 kilómetros. Era un viaje bastante largo. No había tecnología claramente como lo hay hoy en día. No habían carros, no habían aviones, no habían trenes, y el recorrido se tenía que hacer a pie. Podía tomar aproximadamente 4 días para una persona joven con buena salud, pero nota que María estaba embarazada. María no, ya estaba a punto de dar luz, ya la barriga era bastante grande. Entonces imagínate, si le toma a una persona joven 4 días de buena salud caminando rápido, más o menos a Josué, María y a Jesús les tomó entre 5 a 6 días por las pausas que me imagino que María tenía que hacer. Ahora, ¿cuántas mujeres han estado embarazadas aquí antes? Creo que pueden ser testigos de esto, que el estar embarazado uno no puede hacer muchas de las cosas que tal vez uno puede hacer cuando no está embarazado. Pero es interesante como Dios hace que ellos lleguen a este lugar aún teniendo tantos percances en la vida. María embarazada, Josué estaba teniendo un problema existencial porque no se había quedado embarazada su esposa. Entonces, ¿será que le puso los cachos o no? Habían tantas cosas que él estaba pensando y tantas cosas que estaban ocurriendo, millones de personas saliendo, caminando, tanto que estaba sucediendo, pero Dios tenía un plan perfecto para que Jesús llegara al lugar, para que Dios enviara a Jesús, para que Él llegara al lugar que Él quería que Él naciera. Así que José tuvo que hacer este viaje con su esposa embarazada a punto de dar luz. Estaban bajo la ocupación romana y no era una decisión que uno podía ir o no. Uno tenía que ir por causa del edicto que habían sacado. Ahora, yo me imagino que María debía estar incómoda que hayan sacado ese edicto. Ahora, yo estoy embarazada, no quiero irme a Nazaret, acá yo le voy a dar luz a mi hijo. ¿Cómo así que ahora tenemos que viajar a Belén? Otra vez, para todas las mamás que han estado embarazadas, uno no quiere que la toquen, que la miren, que le hagan nada a veces, porque uno como que es muy sensible durante esa época. Y me imagino que lo mismo le pudo haber pasado a María. Ella diciendo, no, pero ¿por qué no podemos quedarnos acá? Si acá está mi casa, mi familia, mis cosas, ¿cómo así que ahora tenemos que irnos a Belén? Pero mucho más allá de que María tal vez estaba incomodada por la situación, Dios tenía un mayor plan y un mejor plan para esta familia. Ahora llegan a Belén después de esos 160 kilómetros, y ahora el nacimiento en el pesebre. Y esta es la tercera cosa interesante. Número 1, el edicto. Número 2, que nació en Belén el pan de vida. Número 3, es que el nacimiento en el pesebre tiene una historia, una connotación que habla mucho acerca del futuro de Jesús. Y en Lucas capítulo 2 versículo 6 hasta el 8 dice: aconteció que estando allí ellos, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio luz a su hijo primogénito, y lo envió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estaban ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento. Así que ya en Belén habían llegado y ya estaban en el lugar donde Dios había predispuesto antes de la fundación del mundo para que Jesús llegara. Y dice que Jesús era el primogénito de María y dio luz en este lugar a Jesús. La palabra primogénito explícitamente describe el primero de varios niños. Ahora, tal vez la cultura general dice que María solo tuvo un niño, pero si es el primogénito, quiere decir que María tuvo muchos más niños y no solo Jesús. Y esto abre muchas de las cosas de la Biblia y de lo que creemos como cristianos, pero eso para esta prédica no es muy importante. Pero ahora leamos Mateo capítulo 13.
versículo 55, dice: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Marcos capítulo 6 dice lo mismo: ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí todos nosotros, con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaron de él. Ahora es importante reconocer que Jesús fue el primogénito de María, y dice la palabra de Dios que Jesús es el primogénito entre todos los hermanos espirituales. ¿Y quiénes son los hermanos espirituales? Nosotros. Entonces, a través del nacimiento de Jesús, la primera cosa que debemos de saber es que a través de ese nacimiento, ahora tú y yo podemos entrar a la familia de Dios. Un primogénito tuvo que venir a entregar su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos recibir a Jesús en nuestro corazón y poder ingresar a la familia de Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículo 14. Sé que te estoy dando muchos versículos, pero creo que es importante. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Nació como el unigénito de Dios y murió para incluirnos en su familia. Jesús literalmente nació para morir. Jesús no simplemente nació para que celebráramos la Navidad y muy lindo todo y divino el árbol y la vaina y la cosa, súper chévere, pero la razón principal por la cual Jesús nació era para morir por ti y morir para mí. Amén. Y el pesebre, literalmente, el lugar donde Jesús nació, representa la muerte de Jesús. Ahora tal vez uno pensaría: no, es que los nacimientos describen vida y hay vida para la familia, pero el nacimiento de Jesús fue completamente diferente. El momento que él nació, sale del vientre de su mamá, el propósito de Jesús era venir a morir por nosotros. Amén. Lucas capítulo 2 versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y gracia con Dios y con los hombres. Jesús es la semilla de Dios que dio como fruto para que muchos hijos vinieran a la familia de Dios. Y es bueno que una persona tuvo que morir para que muchos millones pudiéramos tener vida en Dios. Solo se requirió de un sacrificio en la cruz para que ahora tú y yo podamos ser llamados hijos de Dios. Juan capítulo 12 versículo 23 dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces Jesús, que está diciendo aquí de él mismo: yo tengo que morir, caer a la tierra, regresar al polvo de la tierra. ¿Para qué? Para que mi muerte lleve mucho fruto. ¿Y sabes cuál es el mucho fruto de la muerte de Jesús? Tú y yo. Tú y yo somos ese fruto que, gracias a que Jesús nació en un pesebre, murió en una cruz, resucitó al tercer día, ahora tú y yo somos parte de la familia de Dios. Amén. Así que esto es un ejemplo para nosotros, y debería de ser un ejemplo para nosotros, que el comienzo de Jesús, desde que él era pequeño y creció en estatura, en gracia con Dios y con los hombres, su propósito en la vida fue entregar su vida para que nosotros pudiéramos tener vida en él. Job capítulo 8 dice: y aunque tu principio ha sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Hablando acerca de Jesús, su principio fue pequeño. ¿Cómo así que el Salvador del mundo va a nacer en un pesebre donde huele mal, donde no es muy lindo, donde no hay muchas cosas bonitas? ¿Cómo así que ese comienzo va a ser menos o inferior de lo que viene más adelante? ¿Y sabes qué es lo que vino más adelante? Tú y yo. Tú y yo ahora somos parte de esa familia. No hay celebración más grande en la Navidad que el sacrificio de Jesús, que causa que más personas lo conozcan a él como Señor y Salvador. Más que el pesebre, más que el nacimiento, más que el árbol, más que los regalos, es saber que por causa de este nacimiento millones de personas pueden recibir a Jesús en su corazón. Amén. Entonces me gusta como lo dice Job.
tu principio tal vez fue pequeño, insignificante. ¿Cómo así que en un pesebre? Pero lo que vino más adelante fue mucho más grande. Comenzó como un bebé en Belén, pero se levantó una mañana como un rey de reyes y señor de señores. Y esto tal vez, paréntesis o entre comillas, tal vez te han dicho, tal vez tu comienzo fue pequeño, pero tu futuro en Cristo es muy glorioso. Así como Jesús tal vez parecía, ¿no? ¿Cómo es? Lo dijeron ahí su misma familia, sus hermanos no están con nosotros, y se escandalizaron, y dice que Jesús no pudo hacer milagros en ese lugar porque era el hijo del carpintero, el don nadie, el que nadie quería, el rechazado. Pero si nos damos cuenta y vemos la vida de Jesús, lo que sucedió después en su vida fue mucho mejor que sus comienzos. Y yo creo que en tu vida será lo mismo. Tal vez tu comienzo, tal vez tu pasado no fue el mejor, pero tu vida en Cristo es la mejor vida que tú puedes llegar a tener y vivir. Amén. Así que debemos de ver la imagen completa. El Padre vio el nacimiento, la cruz y la salvación en un solo acontecimiento. Dios no ve el nacimiento como un caso aparte, pero Él ve el nacimiento de la cruz y la resurrección como un solo evento planeado por Él, dado por Él, para que nosotros podamos conocerlo a Él como Señor y Salvador. Amén. Así que Jesús vino a morir por cada uno de nosotros a raíz de que Él nació para morir. Sanó a los enfermos, claro, hizo muchos milagros, sí, pero la razón principal por la cual Él vino era para morir por cada uno de nosotros. Ahora, la historia dice, y lo acabamos de leer, que no había mesón disponible para que Jesús, María y José pudieran dormir esa noche, pero había un pesebre disponible, y esto es muy interesante. Ahora, en Belén hoy en día, nosotros tuvimos el privilegio de literalmente entrar al lugar donde Jesús nació, o no es tal vez el lugar exacto, pero así se veía el lugar. Ahora, en Génesis capítulo 23, versículo 11, dice esto: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta a tu muerto. Ahora, es interesante, y yo sé que por cultura, tal vez colombiana o cultura humana, creemos que el pesebre era un establo donde estaban los animalitos bien lindos, con la paja en el piso, y la oveja, y la vaca, y la vaina. Pero la cultura, y si tú vas a Israel o ves fotos, y creo que tengo una foto ahí, si no estoy mal, donde están todos reunidos ahí en la cueva, si la tienen la pueden poner, y el pesebre no es como nosotros lo conocemos, así el establo con los animales, sino que se ve como una cueva. Y esta cueva, y así como la ven en esa foto, las cuevas en esta época, o los pesebres, eran usados como lugar para sepultar a los muertos. Entonces no es una imagen tan linda como nosotros la conocemos por cultura navideña, sino que este lugar representa un lugar donde sepultan a los muertos. Ahora, ¿cuántos saben que Jesús murió, cierto? Y Él fue sepultado. Entonces esto lo primero que nos indica es que literalmente Jesús nació para ser sepultado en un lugar para darnos vida a cada uno de nosotros. Jesús fue nacido para morir. Jesús vino en la primera venida a escondidas en una cueva. Solo algunos ojos privilegiados pudieron verlo por primera vez. Pero ahora sabemos que en la segunda venida todo ojo lo verá, y todo ojo reconocerá que Él es Señor, y Él será Señor y Rey de Reyes por los siglos de los siglos. Pero lo que quiero que veas con esta imagen es que Jesús nació literalmente en el lugar que simboliza muerte para Él. Entonces, al dar luz a Jesús, Jesús ya sabía, o María y José ya sabían, que Jesús iba a morir para hacer el sacrificio para toda la humanidad. Entonces tal vez la cultura, y está bien si tú tienes un pesebre en la casa, lo que sea, está bien, pero quiero que tú entiendas de dónde salió Jesús. Él no nació del lugar más lindo del universo, pero al salir de este lugar nos ha dado la mejor vida que nosotros podamos llegar a tener.
Entonces es interesante cómo Dios lo hizo todo. Los sacó de Nazaret, los hizo atravesar esos 160 kilómetros, hizo que llegaran a un lugar donde no había espacio y hizo que ellos llegaran a un pesebre que simboliza que Jesús ha nacido no para hacer su propia vida y su propia cosa, pero ha nacido para morir por cada uno de nosotros. Lucas capítulo 2 versículo 7 dice: María dio a luz a su primer hijo, un varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Ahora, la cuarta cosa, que ya les he venido diciendo tres, la cuarta cosa interesante de esta historia es que existen dos posturas acerca de estas telas. Estas telas son importantes y te voy a decir por qué. Los pastores sabían dónde ir porque fue envuelto en pañales de un cordero recién nacido. En ese establo, en ese lugar, fueron nacidos y criados los corderos para usar en los sacrificios del templo. Entonces en esa cueva, mucho más que Dios le haya dicho a los pastores que llegaran al lugar donde Jesús había nacido, era que los pastores sabían a dónde llegar. No solo fue un mandamiento divino de Dios, sino que los pastores sabían a dónde ir, porque a ese lugar donde nació Jesús mataban a los corderos que iban a ir a sacrificar en el templo. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que ellos sabían que si Jesús iba a nacer en algún lugar, tenía que nacer en el lugar donde sacrificaban a los corderos para el templo. Y adivina quién es nuestro sacrificio: Jesús. Entonces es impresionante como Dios lo tenía todo tan bien estructurado. Ahora, estas telas, porque son importantes, si hay dos posturas, cualquiera de las dos puede ser verdad. Número uno, María las traía. Eran tiras de tela que se usaban para envolver a una persona y prepararla para sepultarla, como los egipcios cuando hacían lo de las momias. Traían esa cultura, porque ellos fueron esclavos en Egipto por muchos años. Entonces esa cultura se pasó a la cultura judía, pero era sepultar a un muerto. Ahora, que se cree que María pensaba que ellos iban a morir en el viaje hasta llegar a Belén, y por eso llevó esas telas. No sé por qué lo pensaba. Tal vez ella se iba a morir o iba a dar a luz y no iban a haber los implementos necesarios para dar a luz a Jesús, y ella pensaba que iba a morir en ese lugar, y por eso llevó las vendas. Ahora, la segunda postura que hay es que estas telas eran usadas para envolver las patas de los corderos del templo. En Belén criaban corderos de sacrificio que debían ser sin defecto. Los pastores aseguraban de que los corderos no se fracturaran las piernas envolviéndolas con tiras de tela. Entonces esto a mí me vuela la cabeza. María lleva unas telas que los pastores usaban para envolver las piernas de los corderos, para que no se dañaran, para que no se fracturaran. Y literalmente María coge esas telas que no eran usadas para eso, pero las coge para envolver el cordero de la humanidad. Y envuelve a Jesús en esas telas y lo pone en ese lugar, simbolizando que este niño será el cordero inmolado para todo el universo. Y esto es impresionante, que María seguramente no sabía para qué llevaba las telas, pero para algo las iba a usar, y literalmente envolvió a la persona que iba a morir por cada uno de nosotros. Amén. Así que Jesús, una vez más, vino y nació no para que celebráramos la Navidad viéndolo en un pesebre ahí lindo como el niño Jesús, sino que Él vino para morir por nosotros. Los pesebres en esta época eran un cajón como un ataúd largo, y era simbólico y profético. Entonces Jesús no solo fue envuelto en esas telas que representan ese cordero dado al mundo, sino que el pesebre, la segunda cosa, es que el pesebre es un lugar donde mataban a los corderitos, mataban a esos animales para llevarlos más adelante al templo, y ese lugar donde los colocaban simbolizaba el ataúd de esa cueva. Entonces, otra simbología de esta historia es que Jesús fue puesto en ese lugar, simbolizando que su muerte iba a venir mucho más adelante.
Entonces, a lo que voy con todo esto es que no solo es una historia bonita, linda de Navidad, sino que quiero que tú veas que Jesús y todo lo que Dios hizo a través de esta historia es para hacernos entender que Jesús fue nacido para morir por cada uno de nosotros. Así que Jesús fue puesto en un cajón tipo ataúd y sus pañales o esas telas fueron sus vendas mortuorias. Eso. Él nació para morir para nosotros. Ahora, si uno tal vez lo hubiera escrito al pie de la letra, creo que no hubiera pasado, pero Dios tenía un plan mucho más grande que el nuestro. Pero Jesús nació en un pesebre, el lugar donde se alimentan los animales, donde sacrificaban a los animales, y fue una señal a los pastores cuando vieron envueltos a Jesús. Entonces los pastores ya tenían la cultura de coger a sus corderos, envolverlos en eso, sacrificarlos y hacer todo lo que hacían. Y cuando entraron a esa cueva, a ese lugar, y vieron a Jesús ahí en ese pesebre con esas telas, dijeron: ya sabemos quién Él es. Él va a ser la persona que va a morir por la humanidad más adelante. Él es el Mesías que fue prometido en Isaías, que fue prometido en Joel, que fue prometido en todos los libros del Antiguo Testamento. Ya sabemos quién es Jesús y para qué fue nacido en esta tierra. Entonces mira cómo Dios usa las mismas tal vez cosas de la vida de un cierto grupo selecto, en este caso los pastores, para hacerles entender una idea. Que Dios ha escrito la Biblia y ha hecho todo esto tan detallado para hacernos ver que Dios es perfecto, que Dios no deja nada por fuera. Y si Dios ha encargado de hacer esto en la Biblia y a través de la vida de Jesús, yo creo firmemente que Él también cuida de todos los detalles de tu vida. Y yo creo que no hay nada en tu vida que Dios no sepa, que Dios no quiera ayudarte, que Dios no pueda sacarte, porque si Él se tomó el tiempo para hacerlo tan perfecto con Jesús, Él también se toma el tiempo para cuidar de cada uno de nosotros. Ahora, la quinta cosa importante de esta historia es que llegan los Reyes Magos. Ahora, los Reyes Magos tal vez no son como los reyes que nosotros conocemos, como la cultura lo dice, pero eran viajeros. Estos hombres viajeros que viajaban mucho, valga la redundancia, durante muchos lugares del mundo. Pero hay tres cosas que ellos trajeron cuando vieron a Jesús en ese pesebre. Y trajeron oro, incienso y mirra. Ahora, oro representa, y esto es la número uno, oro representa es la divinidad de Jesús. Los magos, y creemos que son inspirados por Dios, trajeron ese oro para hacerle entender a María, a José y tal vez a todos los que estaban ahí, que Jesús no solo es un niño común y corriente, sino Él también es Dios. Y el oro, al ser entregado a Jesús, como que confirma que Jesús es divino, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Entonces, una vez más, impresionante como Dios inspira a estos magos para que traigan un implemento que representa la divinidad de Jesús. La segunda cosa que ellos traen es incienso. Y el incienso representa la humanidad de Jesús. ¿Por qué? Porque es nuestro sumo sacerdote. La única persona en el templo que podía quemar el incienso era el sumo sacerdote. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Jesús fue dado a esta tierra, fue dado al mundo para ser nuestro sumo sacerdote. Aquel que te da acceso, Hebreos capítulo 4, versículo 16, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. La única manera como podemos entrar al trono de la gracia es a través de nuestro sumo sacerdote, y Jesús es nuestro sumo sacerdote. Amén. Entonces, una vez más, impresionante que hayan traído esto: oro, 100% Dios, su divinidad; incienso, su humanidad; sumo sacerdote, 100% hombre. Y ahora mirra, la tercera cosa. Los magos trajeron esta mirra, este elemento, porque es una especie usada para preparar cuerpos para la sepultura, mostrando una vez más el propósito de Jesús a esta tierra. Entonces, no solo fue envuelto en esas telas, en esos pañales, no solo fue puesto en ese ataúd, sino que ahora traen el elemento que va a ayudar para preparar al muerto
para más adelante. Entonces esto es impresionante que vez tras vez a través de esta historia, a lo largo de estos capítulos en la Biblia, Dios simplemente nos está diciendo: yo envié a mi hijo para morir y para que él muera, para traer salvación a toda la humanidad. Entonces Jesús para nosotros representa exactamente eso. Representa la persona que fue dada para morir y darnos esperanza a cada uno de nosotros. En esos pañales estaba la esperanza de la humanidad. Allí estaba, sin que nadie lo supiera, estaba la mayor amenaza contra el reino de las tinieblas, y la única esperanza de la salvación ahí se encontraba, en ese lugar, envuelto en esos pañales, en ese ataúd, en ese pesebre, se encontraba el destino de toda la humanidad. Entonces yo creo firmemente que Dios es un Dios perfecto. Y Él es un Dios de detalles. Y si Dios se encargó de mostrarnos simbología tras simbología, tras simbología, tras simbología en esta historia, yo creo que Él también cuida de tu vida. Dice la palabra de Dios: si Él cuida a los pájaros de los cielos, si Él da de comer a las personas que tal vez lo necesitan, Él cómo no va a cuidar de tu vida. Sácate tal vez la idea, no es que Dios solo cuida a los pastores, Él solo cuida a los líderes, Él solo cuida a ciertas personas selectas y a mí no, como que Dios se olvidó de mí. No, yo vine a decirte en esta mañana, y la razón de esta prédica es que si Dios ha detallado su plan de salvación aún desde el nacimiento de Jesús, Él también cuida de todos los detalles de tu vida. Aunque tal vez tú no lo veas en este momento, dice la palabra de Dios que Él nunca te deja, nunca te desampara, Él siempre está contigo. Amén. Entonces la Navidad, ¿qué es? Si la Navidad no es el pesebre, no es los animalitos en el pesebre, que seguramente ni siquiera habían, si no es el árbol, entonces ¿qué es la Navidad? La respuesta es muy fácil: la Navidad es Jesús. La razón por la cual nosotros y aquí en Iglecos celebramos la Navidad es para que nosotros celebremos la vida de Jesús. Mucho más de un nacimiento de un niño es saber que Él murió y resucitó por cada uno de nosotros. Navidad en el latín es la palabra nativitas, que significa nacimiento. Entonces literalmente todo lo que hacemos en la Navidad, más que compartir con tu familia y disfruta tu familia, más que comer, disfruta tu comida, más que salir de vacaciones, disfruta tus vacaciones, pero más que todo eso es que la Navidad celebra a Jesús y su nacimiento. La razón por la cual Él vino, que desde su nacimiento sabemos que Él fue entregado al mundo para morir por ti y para morir por mí. Esta fiesta conmemora y celebra el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Conmemoramos lo que el ángel le dijo a María, que el Salvador venía al mundo para salvarlo y traerlo en comunión otra vez con Él. Jesús es la razón de la Navidad. Ahora hay otro punto interesante y termino con esto. Es que el diablo ha querido sacar a Dios de todo, incluyendo a Jesús de la Navidad. Ahora, tal vez esto, no sé, tal vez no es una pelea en tu vida o lo que sea, pero en el mundo sí. Y de hecho en Estados Unidos, que yo creo firmemente que todo lo que pasa en Estados Unidos termina llegando a todo el resto del mundo. Hace muchos años sacaron la palabra Christmas, que es más Cristo si lo traduces de manera literal, porque tenía la palabra Cristo en esa palabra. Y a través de los años han querido sacar Merry Christmas del vocabulario de los gringos para no hacerle inferencia a Jesús. Ahora, esto va mucho más profundo que solo quitarle el nombre a una festividad, sino lo que puede llegar a pasar es darle más importancia a algo que no debería darle importancia. Entonces ahora la frase que usan en Estados Unidos ya no es Merry Christmas, sino es Happy Holidays o Felices Fiestas. No sé qué más usan, en este momento no me acuerdo, pero quieren y el diablo, que es el que lo promulga todo, quiere sacar a Jesús de estas festividades. Y lo que conlleva esto es quitarle la razón a la verdadera Navidad.
Ahora, yo sé que solo es un nombre, ay Dani, estás haciendo un gran show solo por un nombre, pero lo que esto va a hacer tarde o temprano es sacar la verdadera razón de la Navidad. Y yo no quiero eso. Yo no quiero que perdamos en unos 10, 20, 50 años, si Cristo no ha venido por nosotros, la verdadera razón de la Navidad. ¿Y cuál es? Que Jesús nació para morir por nosotros. Amén. Y como creyentes nosotros debemos de hablar la verdad. Jesús es la razón de esta celebración. Amén. No decimos mentiras, no es Papá Noel, no son los regalos, no es nada de eso, sino que celebramos a Jesús y el regalo que es, Él es para nosotros. Y termino con esta idea: si no fuera por Jesús, nada de lo que es la Navidad tendría sentido. La razón por la cual estas festividades tienen sentido es porque Jesús vino a la tierra a morir por nosotros. Si no fuera por Jesús, no hay un árbol, no hay un pesebre, no hay luces, no hay novenas, no hay villancicos, no hay tarjetas, no hay regalos, no hay natilla, no hay buñuelos, no hay nada. Él es la razón. Y en estas 2 semanas que nos quedan para celebrarlo, solo quiero que lo celebres siendo consciente de la verdadera razón de la Navidad. ¿Y quién es? Jesús. Acuérdate de Él, no lo saques de tus actividades navideñas, sino que Él es la razón por la cual nosotros celebramos estas festividades. Amén. Ponte sobre tus pies. Vamos a orar y vamos a hacer una invitación última. Y luego les daremos indicaciones de cómo vamos a servir la comida para todos nosotros. Así que cierra tus ojos, levanta tus manos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia primeramente en este lugar. Gracias que somos hijos tuyos, comprados por un precio, lavados por la sangre de Cristo. Gracias, Padre, que hoy en este momento podemos exaltarte como Señor, podemos exaltarte como Salvador, podemos exaltarte como Rey de Reyes sobre nuestras vidas. Padre, conmemoramos en estas fechas y en esta Navidad la razón de la Navidad, que tú viniste, naciste en ese pesebre, fuiste entregado para la humanidad, fuiste envuelto en esas telas que representan que fuiste dado como un cordero inmolado para toda la humanidad, que tú moriste, Padre, una vez y para siempre para cada uno de nosotros, que tú eras y fuiste ese cordero dado a nosotros, que fuiste dado como ese pan del cielo para darnos a nosotros de comer, para que nunca volviéramos a tener hambre ni sed en esta tierra. Así que, Padre, en esta mañana te honramos a ti, te damos a ti tu lugar durante este tiempo en la Navidad. Gracias por haber venido a la tierra, pero no te quedaste como un niño, no te quedaste en un pesebre, sino que creciste, Padre, con gracia delante de Dios y con los hombres, y moriste en esa cruz. Pero tampoco te quedaste en esa cruz, sino que al tercer día resucitaste. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús a ese camino a Belén para hacer ese sacrificio para cada uno de nosotros. No solo es un lugar geográfico, sino es el lugar donde comenzó la historia, la verdadera historia de la humanidad, la verdadera redención de la humanidad, la verdadera salvación de la humanidad. Comenzó ese día que Jesús nació sobre esta tierra. Así que, Padre, te amamos a ti por quien tú eres en nosotros y para nosotros. Y, Padre, te pedimos que la comida que estamos a punto de recibir es santificada, la bendecimos en el nombre de Jesús. No nos hace daño, sino que le da a nuestro cuerpo todo lo que necesita, y declaramos sanidad en nuestros cuerpos en el nombre poderoso de Jesús. Y, Padre, no nos engorda. Amén, 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 amén.